Estamos hablando de la familia y de las implicaciones que tiene esta unidad social mínima para poder articularla y poder transformar las condiciones de vida no solamente de los miembros de la familia, sino de toda la sociedad. Y para ello, como todas las noches, hemos invitado a Alfonso Rodríguez para que platiquemos cuáles son los principales indicadores que hoy tiene nuestro país con respecto a las familias. Alfonso, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Alfonso, pues yo creo que es importante que destaquemos cómo a través de los diferentes indicadores estadísticos hoy tenemos visualizadas a las familias en nuestro país. ¿Por qué no nos platicas? Porque sé que cuando estuvimos trabajando en poder recopilar esta información estadística, pues nos encontramos con varios problemas que poder integrar de manera muy clara la información. Pues mira, tenemos información del INEGI, en el cual es de los censos de población y del conteo de población y vivienda de 2005 y las proyecciones que son del 2005 al 2030. Pero el INEGI no habla del tema de la familia en particular en estas cifras, sino habla de la creación de hogares, y en otras gráficas más adelante vamos a hablar de la diferencia que hay entre familia y una familia y no familias. Es decir, el INEGI, que es la unidad de nuestro país, que es una institución del Estado mexicano, que lo que se caracteriza es por tener autonomía para que podamos tener información fiable y confiable y de esa manera poder medir el impacto del impacto de las políticas públicas. Fundamentalmente lo que habla es de la unidad básica, que es el hogar, más que la familia. Es correcto. Es correcto. Y aquí, en la primera gráfica que les vamos a mostrar, habla de cómo ha venido evolucionando el número de hogares en el país. Las cifras van desde 1970 a una proyección al 2030, en el cual vemos cómo va en ascendente muy rápidamente hasta llegar a 38 millones de hogares en el 2030. ¿No? Hoy, en el año pasado, la cifra que teníamos es de 30.2 millones de hogares, y en el 1970 teníamos 9.8 millones de hogares. Que más o menos esto lo que nos dicen nuestros amigos es que un hogar está integrado más o menos en promedio por cuatro integrantes. No te adelantes, esa es la gráfica que tenemos siguiente. Pongamos la siguiente gráfica, ¿son tan amables? En la siguiente gráfica vemos que la composición de los hogares es el efecto contrario, viene disminuyendo de 1970, que era alrededor de 5 personas por hogar, y la proyección a 2030 es que se reduce el número de habitantes por hogar, o del número de personas, que integran los hogares, a 3.2 personas. Llama la atención que si tomáramos la fotografía en el 2015, lo que sería la familia está integrada por 3.7 miembros. Es correcto. Que me llama la atención el punto 7, cómo lo calculan, ¿no? Finalmente es un promedio estadístico. Y luego aquí, en la siguiente Vamos a la siguiente gráfica, ¿son tan amables? Aquí sí vemos la diferencia entre hogares, y lo que diferencian aquí son hogares familiares y hogares no familiares. Y aquí lo que vemos es que el 91 de cada 100 hogares son familiares, y los restantes 9 pues no son familiares. Esto quiere decir que pues quizás esos hogares no familiares son de personas pues como divorciadas o solteros, personas que viven solos y no forman todavía una familia. Creo que aquí lo que es importante es que también en términos sociológicos se habla de las familias nucleares y las familias extendidas. Y las familias nucleares están relacionadas fundamentalmente con el padre, la madre y los hijos, y las familias extendidas pues hablan de tal vez familiares cercanos o lejanos que viven en ese hogar. O sea, que puede ser la suegra, la mamá, algún tío, algún primo, algún sobrino. Y eso me parece que también es importante, porque eso también de lo que nos habla es de cómo se lleva a cabo la relación entre todos los miembros de la familia. Sí, es correcto. Son como dos diferentes segmentos del tipo de familia. Como tú bien lo decías, el segmento de las familias del núcleo familiar, que son compuestas por el papá, la mamá y los hijos, el número que ellos decidan, como lo refiere la Constitución, y las familias extendidas, que pueden tener a una tía o el abuelo, o pueden vivir como dos familias metidas en un mismo hogar. Vamos a ver la siguiente gráfica, que creo que abunda de lo que acabas de mencionar, de cómo está hoy la evolución en la composición familiar. La siguiente gráfica habla del tema de los matrimonios y de los divorcios. Y se refiere, por ejemplo, en el 2012 se registraron 585,000 matrimonios y se registraron 99,000 divorcios. Estamos hablando aquí que es casi una quinta parte de los divorcios lo que forman los matrimonios.
Ahora, creo que aquí lo que es importante, Alfonso, es también de cuando se hablan de políticas públicas, por ejemplo, que están dirigidas a la protección en materia de seguridad social, a la política pública en materia de salud, a las políticas públicas con respecto a las pensiones, con respecto a la vivienda, pues claramente hoy los cálculos actuariales están visualizados en la participación de estas personas en sus contribuciones. Y cuando estamos hablando que hoy claramente se tarda más el joven, por ejemplo, en encontrar matrimonio, o se tarda más el joven en participar de manera formal en la economía, pues eso también contribuye a que hoy la base de la pirámide en las aportaciones a la seguridad social, al sistema de pensiones, tiene condiciones distintas. Y me parece que eso también tendríamos que vincularlo en el cruce con la integración de las familias. Pues sí, otro de los, o sea, como tú bien decías, por ejemplo, como bien decíamos hace rato, 1 de cada 5 familias o matrimonios se separan. Y eso habla también de que como una política pública debemos de considerar que la demanda del tipo de hogar, de viviendas, pues también va a incrementar por este tipo de falta de estructuración de la familia o de destrucción de la familia. ¿Por qué no nos platicas qué otros datos tienes en esta misma gráfica? También aquí vemos, Tulio, que a nivel nacional en 2012 la edad promedio del matrimonio para hombres es de 29 años y para mujeres de 27 años. Vemos cómo aquí no se señalan estas gráficas, pero vemos cómo sí se han retardado los procesos de matrimonio, o sea, sean los jóvenes o las personas más se casan adultos. más adultos, ¿no? Y cuando la unión se realiza entre un hombre y una mujer, el 20% de los matrimonios, el hombre tiene mayor escolaridad y en 47% ambos tienen la misma y en el 33% las mujeres cuentan con mayor escolaridad. Que eso me parece que es importante, lo vamos a platicar con nuestro invitado con respecto de cómo podemos articular el derecho a la familia, pero sobre todo con el concepto de equidad de género, entendiendo la equidad de género como que todos tengan el acceso a las mismas oportunidades. Vamos a ver la siguiente gráfica, si es tan amable, Poncho. La siguiente gráfica habla como de un tema en el que las principales causas de inseguridad, y se realizó una encuesta en el 2014 y dice que del total de las personas de 18 años y más del 20% consideran que una de las 3 principales causas de la inseguridad se debe a la desintegración familiar. Por eso es la relevancia de las cifras de que de cada 5 matrimonios uno se divorcia, pues esta es una de las causas que los jóvenes consideran por las que hay más inseguridad en el país. La siguiente gráfica, vemos por ejemplo aquí la distribución distribución porcentual de los hogares según la condición de victimización, y vemos por ejemplo que en los hogares familiares es el 65% de los hogares ha sufrido o ha sido víctima de algún delito. Y por el otro lado, los hogares no familiares es el 73% de los hogares no familiares los que han sufrido, son víctimas de algún delito. Entonces yo creo que estas dos indicadores estadísticos lo que nos hablan es de la importancia de la integración familiar, que la confluencia de los padres, de los hijos, lo que conlleva es a que tengan mayores elementos, por ejemplo, para poder enfrentar temas de inseguridad pública o incluso para poder enfrentar condiciones adversas como individuos. Claro, y por eso es que un tema importante para la prevención de los delitos es precisamente como fortalecer a la familia y al entorno de la familia. O sea, que los lugares en donde habitan las familias pues estén provistos de seguridad, de educación, de salud, que tengan todos los elementos para que las familias puedan crecer y poder darle educación a sus hijos. Tal vez en este análisis que hace Alfonso nos faltó, y yo creo que no está la información disponible, por eso no la presentaste, de tratar de identificar es el número de hijos con el cual se integran las familias. Porque claramente cuando se habla de las tendencias globales, lo que se habla es que hoy las familias son, en términos generales, más pequeñas que como lo eran en años anteriores. Hoy claramente los matrimonios con 1 o 2 hijos son los que prevalecen, frente a matrimonios que anteriormente tenían de 3 a 5 o mucho más hijos. Y eso me parece que es muy importante, porque eso también lo que define es el rumbo de las políticas públicas en materia de educación.
No es lo mismo estar planeando atender la demanda educativa cuando tienes familias integradas por menor número a cuando tienes un mayor número de personas, o también inclusive el diseño del desarrollo urbano de las ciudades cuando claramente la composición de las familias es distinta. Cuando tienes matrimonios jóvenes que tardan mucho tiempo en tener hijos, como hoy en términos generales es como se está llevando a cabo, o cuando claramente las personas están esperando o son solteras a mayor edad, y eso lo que significa es que las políticas públicas que deben atender a este segmento de la población pues tienen características diferentes. Sí, de ahí la importancia de los datos estadísticos que sí, efectivamente no encontramos de cuántos hijos tienen en promedio las familias, pero sí podemos sacar más o menos ahí el cálculo de las cifras que presentamos en la gráfica anterior, en el que aproximadamente la familia en este año, el 2015, era de 4 personas, entonces estamos hablando de que son 2 hijos, y a lo mejor para el 2030, pues ya el promedio de las familias va a ser entre 1.5 o entre 1 y 2 hijos por cada familia. Y que también es importante en términos de las proyecciones económicas, porque claramente el Instituto Nacional de Geografía y Estadística lleva a cabo periódicamente la encuesta de ingreso-gasto de las familias. Y me parece que el número de integrantes, pues lo que también determina es cuál es el gasto que tienen estas familias, cuál es el porcentaje de los ingresos que destinan a la educación, a la salud, a la atención de diferentes servicios. Y eso también lo que permite es identificar cómo son las tendencias en materia de productividad de la economía de nuestro país a través de los diferentes segmentos de la población. Sí, es correcto. Y es como ha venido, parte de lo que dices es cómo ha venido evolucionando la economía familiar, que antes dependía solamente del jefe de familia, que era el hombre, que era el único que proveía recursos a la familia, y hoy esa entrada de recursos a las familias pues se puede dividir entre las mujeres y los hombres. Hay una proporción que a lo mejor se las presentamos en un siguiente programa, que tengamos otro tema similar, pero hoy es esa evolución que ha venido teniendo la familia, en que los hombres y las mujeres ya son aportantes de los ingresos de las familias. Que eso también me parece que es muy relevante porque eso también cambia la manera en, por ejemplo, cómo se configura el otorgamiento de créditos hipotecarios o créditos al consumo, porque naturalmente hoy estaba pensado los esquemas financieros para una sola persona y hoy ya hay esquemas y productos financieros que buscan sumar los ingresos familiares. También creo que es importante que debemos reconocer que la esperanza de vida de todas las sociedades, también la de nuestro país, ha venido creciendo. Y eso lo que implica también es que se debe de obtener un mayor gasto en salud, al que las personas vivan mucho más años, y también lo que genera es que es un uso mucho más incentivo de los recursos públicos en todos sus sentidos. Pues sí, debemos de estar conscientes de que la familia, como es uno del núcleo fundamental de la sociedad, pues debe de descansar en esa responsabilidad de la familia, de que cada uno de los integrantes de la familia sea un buen ciudadano. Y como es parte de este programa el que seamos buenos ciudadanos, yo creo que como uno del buen propósito de las familias es que estén integradas por buenos ciudadanos. Pues yo quisiera concluir con ese comentario que dice Poncho, la familia como el eje de la transformación, como el eje de la construcción de los ciudadanos, de las responsabilidades que tenemos con los otros, como lo decía en mi introducción, de la responsabilidad que tenemos sobre todo con los que menos tienen. Y aprovecho antes de ir al siguiente corte para seguirlos invitando a que participen en la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Recuerden que pueden ustedes bajar la cédula en la página ley3de3.mx, que es una iniciativa ciudadana que pretende que los ciudadanos podamos combatir la corrupción a través de que sea una obligación de que se presente la declaración patrimonial, la declaración de impuestos y la declaración de conflicto de interés. Vamos a hacer un corte y regresando vamos a platicar con Juan Dabdub, que es el presidente del Consejo Mexicano de la Familia, y hablaremos sobre esta iniciativa ciudadana que ha obtenido más de 220,000 firmas, que lo que pretende es establecer dentro de las garantías individuales, el artículo 4 constitucional, una reforma constitucional para poder privilegiar y establecer los derechos de la familia. Vamos a hacer un corte y regresamos.